Muy buen día, bienvenidos nuevamente al curso de iluminación centrada en el ser humano, dictado por la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario. Mi nombre es Gonzalo Cuello Pujado, Regional Technical Training Manager de Schroeder. La temática que nos convoca ahora en este video es los LED, la iluminación LED. Esta es la tabla de contenidos. Lo que vamos a ver es el sistema LED, posteriormente vamos a ver un video LED, la construcción de un LED, diferencia entre LED blanco y LED RGB, lo que es el binning, la eficacia y por último la vida útil de un LED. Para poder entender lo que es una luminaria LED, tenemos que también entender que la luminaria forma parte de un sistema integral. Es crítico en el caso de los LED, producto de que cada uno de los 5 componentes en los cuales voy a hablar toma un rol bastante importante. El primero, y que es el corazón de la luminaria, es el chip, el semiconductor, el LED. Si este LED es de mala calidad, mi luminaria va a estar destinada al fracaso. Es decir, debo asegurarme de tener un componente, un LED de buena calidad para poder asegurar la vida útil y la confiabilidad en que esté entregando el nivel de iluminación que yo necesito. Segundo punto, la disipación térmica. El LED genera mucho calor en dirección contraria a la luz, a diferencia de las lámparas de descarga que generan calor en dirección de la luz. Como todo el calor del LED va hacia la parte posterior, yo debo tener un control de temperatura o disipación de calor para que la luminaria no se caliente y funcione de buena manera. Esta disipación térmica es la que yo debo controlar y que, independiente de que yo tenga el mejor LED, si no disipo el calor generado, esa luminaria se va a apagar o simplemente no va a funcionar más. Piensen que este chip es un semiconductor similar a lo utilizado en sus tablets o en los computadores, por ejemplo las laptops, y para que puedan funcionar los laptops, las computadoras personales, tienen un ventilador adentro. Ese ventilador lo que hace es enfriar al chip para que pueda seguir funcionando en condiciones más exigentes o de elevada temperatura. Lo que hace es bajar esa temperatura para que el LED pueda seguir funcionando, o en este caso el semiconductor. Si ese ventilador no funciona más, lo más probable es que ese computador tampoco funcione más. Por eso es crítico. Para el caso de la luminaria, si bien no hay un sistema forzado de ventilación, toda la disipación se hace a través de la carcasa y de los materiales con los cuales está hecha. Tercer punto importante es la electrónica que nos hace funcionar a la luminaria LED. ¿Por qué? Nuestra red entrega corriente alterna, un LED funciona con corriente continua. Lo que hace este elemento, que es un driver, es transformar esa corriente alterna en corriente continua y alimentar de la tensión adecuada, 12 o 24 volt, dependiendo del tipo de LED, a los propios LED de la luminaria. Puedo tener el mejor chip, la mejor disipación de calor, pero si este componente es de mala calidad, lo más probable es que la luminaria no funcione. Punto importante también es la óptica, porque a pesar de que puedo tener lo mejor en los 3 puntos anteriores, si la luminaria no dirige la luz hacia donde yo la necesito, no me sirve absolutamente de nada. Puedo tener una potencia elevada en la luminaria, lo cual no implica nada. Puedo tener un flujo elevado en la luminaria, pero si no es dirigido a donde yo la necesito, no sirve de nada. Como dicen por ahí, potencia sin control no es nada. Por lo tanto, debo poder controlar esta luz que sale de la luminaria y dirigirla hacia los lugares donde la necesito. Y por último, no menos importante, el diseño mecánico, el poder concentrar y poder fabricar una luminaria con un diseño distinto a una caja de zapatos, sino un diseño que realmente aporte algo en términos estéticos, pero también que permita agrupar al chip, que tenga la disipación térmica, que permita contener a los drivers y sus componentes electrónicos y que permita alojar al bloqueo óptico con los distintos lentes para poder lograr la fotometría e iluminar en el sector que yo necesito.
No es menor también que los componentes o materiales con los cuales es fabricada la luminaria deben ser de calidad para así asegurar la vida útil de la luminaria a lo largo del tiempo. Los voy a dejar ahora con lo que es un video LED que ha sido desarrollado por nosotros para explicar un poco más de esta tecnología y cómo funciona. La luz es un elemento esencial, fuente de vida en la Tierra. Aunque determinadas formas de vida abisal puedan prescindir de ella, la luz es la principal fuente de energía de los ecosistemas terrestres. La luz nos es indispensable y nos influye desde el punto de vista fisiológico y psicológico. No solo la cantidad, sino también la calidad de luz ayudan a reforzar nuestro sentimiento de bienestar y de seguridad. Como especialistas en diseño y fabricación de alumbrado exterior, hemos desarrollado luminarias LED para el alumbrado urbano, de carreteras y túneles, y para otros tipos de iluminación. Nuestros productos son reflejo de nuestra voluntad de seguir con el concepto iluminación justa, al ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras, inteligentes y responsables que hacen de esta nueva fuente luminosa una alternativa real frente a las fuentes de iluminación tradicionales. Son en definitiva productos emblemáticos de una nueva generación, la generación LED. Un diodo electroluminiscente, abreviado como LED, del inglés Light Emitting Diode, es un componente optoelectrónico capaz de emitir luz al recibir una corriente eléctrica. La primera emisión de luz de un semiconductor se remonta a 1907, año en que Henry Joseph Brown lo descubrió en Estados Unidos. Solo medio siglo después, en 1962, se comercializaron los primeros LED rojos e infrarrojos. En los años 70, tuvo lugar el comienzo de la producción en serie de LEDs. Por aquel entonces se utilizaban principalmente para la pantalla digital de las calculadoras y de relojes de pulsera, e incluso de indicadores luminosos de los aparatos electrodomésticos. Los investigadores creyeron que debían limitarse a algunos colores como el rojo, el amarillo o el verde. Sin embargo, en los años 90 se creó el LED azul. A esta innovación le siguió muy pronto la puesta a punto del LED blanco, lo que permitió la creación de importantes aplicaciones nuevas destinadas en concreto a la retroiluminación de las pantallas de televisores y ordenadores. Los LEDs de baja potencia han encontrado aplicación en el ámbito de la señalización y balizamiento. Hoy, gracias a la evolución de su rendimiento, es posible utilizar LEDs blancos de alta potencia en el alumbrado público. Pero, ¿cómo funciona un LED? Existen dos grandes tipos de LED, los LEDs de baja potencia de 0,1 vatio y los LEDs de alta potencia, superior a 1 vatio. El LED está formado por un polo positivo y un polo negativo. El corazón del LED es el chip. Está formado por un dipolo, la capa N con carga negativa, la capa P con carga positiva. Entre ambas capas se encuentra una zona de transición activa. Cuando el dipolo recibe energía, la corriente pone en movimiento las partículas cargadas presentes en el chip, liberando así partículas de luz, los fotones. Es aquí donde se genera la luz. La luz blanca puede obtenerse o bien a través de la síntesis aditiva del sistema RGB, la suma del rojo, el verde y el azul, o bien mediante el uso conjunto de un LED azul y de fósforo amarillo, o mediante la conversión de rayos UV en radiación visible utilizando una capa de fósforo. Existen LEDs blancos de alta potencia con los tonos blanco cálido, blanco neutro y blanco frío. Y LEDs de colores azul celeste, azul, cian, verde, ámbar, rojo anaranjado y rojo. Los LEDs de colores permiten la creación de ambientes con colores saturados,
Al mezclar los colores primarios es posible obtener todos los demás colores del espectro, además de todos los matices del blanco. Desde la invención de los primeros LEDs, su rendimiento ha experimentado una gran evolución y su eficacia luminosa, expresada en lúmenes por vatio, no ha dejado de crecer. Los LEDs ofrecen numerosas ventajas frente a las lámparas clásicas. Presentan una vida útil mucho más larga. Se puede regular su intensidad luminosa linealmente sin pérdida de eficacia energética o luminosa ni cambios de color. Permiten conseguir colores saturados sin necesidad de filtros de color. Por tanto, es posible aprovechar toda la luz que genera el LED sin que se produzcan pérdidas de flujo. Se encienden y se apagan instantáneamente. Presentan un índice de reproducción cromática elevado, por lo que reproducen los colores originales a la perfección. Gracias a su diminuto tamaño, ofrecen a los diseñadores una enorme libertad creativa que hace posible diseñar productos de líneas muy depuradas e innovadoras. El rendimiento de los LEDs depende de diferentes parámetros. La gestión de la temperatura, la corriente de alimentación, la fotometría, la protección del LED y los sistemas de gestión inteligente asociados. La optimización de la disipación de calor contribuye en gran medida a la durabilidad de los LEDs. Una lámpara incandescente solo es capaz de transformar el 5% de la energía consumida en luz visible. El 83% de esta energía se pierde en forma de radiación infrarroja y el 12% en calor emitido en la dirección de la luz. En cambio, un LED no emite radiación infrarroja y convierte el 15% de la energía eléctrica en luz visible y el 85% en calor que se emite hacia atrás. De ahí la importancia de una gestión cuidadosa de la temperatura de la unión del LED. El incremento de la temperatura de la unión reduce la eficacia luminosa del LED. Esta temperatura afecta además al espectro del LED y modifica su color. La vida útil disminuye con el aumento de la temperatura de la unión. A fin de optimizar la eliminación de calor y garantizar la durabilidad de los LEDs, hemos desarrollado el concepto Thermix. Conducción directa, interfaces térmicos y compartimentación térmica son técnicas de Thermix que aplicamos en todas nuestras luminarias LED. La elección de la alimentación es un aspecto primordial. De hecho, el rendimiento del LED se ve afectado por la corriente de alimentación. Comparémoslo con el funcionamiento de un coche. Al pisar a fondo el pedal de aceleración, el coche circula muy deprisa. El consumo de carburante es muy elevado y el motor se sobrecalienta. Por tanto, la vida útil del vehículo se ve considerablemente reducida. Al soltar el pedal, el coche circula menos deprisa, el consumo de carburante disminuye y la temperatura del motor vuelve a ser normal. Gracias a esta conducción racional se garantiza que la vida útil del vehículo sea de muchos años. Son estos mismos principios los que determinan el funcionamiento óptimo de un LED. Cuanto mayor es la corriente de funcionamiento, más intenso es el flujo. Pero cuidado, cuanto mayor es la corriente, mayor es el consumo de energía y el calentamiento de los LED, algo que sin duda afecta a la duración de su vida útil. Es preciso encontrar el equilibrio justo con la adaptación de la corriente de alimentación a las características de los LEDs utilizados. Con el fin de conseguir la iluminación justa con tecnología LED y de optimizar su potencia, hemos desarrollado nuevos conceptos fotométricos potentes capaces de responder a todo tipo de aplicaciones de alumbrado urbano y de carreteras. El concepto Oriento maximiza el flujo luminoso sobre la calzada gracias a una estudiada orientación de los LED. Oriento Flex permite variar la orientación de los LEDs y también el número de LEDs utilizados, lo que concede diversas distribuciones fotométricas adaptadas a las características de la red viaria que se desee iluminar. Finalmente,
Finalmente, el motor fotométrico Lensoflex se basa en el uso de lentes que proporcionan multitud de distribuciones fotométricas adaptadas a las necesidades de iluminación de calles, plazas, avenidas. A veces, utilizamos otras técnicas como los mini reflectores. En ocasiones, el chip de LED de alta potencia solo cuenta con la lente como protección. Sin embargo, consideramos que esto no es suficiente para proteger el LED y mantener su rendimiento a largo plazo. Por ello, para garantizar la durabilidad de los LEDs, hemos desarrollado el sistema LED Safe, basado en el principio de un motor fotométrico completamente sellado. Al estar protegidos por un cristal autolimpiable, LEDs y lentes no se encuentran en contacto directo con el ambiente exterior, lo que hace posible mantener el rendimiento a largo plazo y reducir los costes de mantenimiento. Para responder al reto energético y medioambiental de nuestros días, ofrecemos la posibilidad de equipar las luminarias con sistemas de gestión inteligente que permiten la racionalización de la energía consumida. Nuestro sistema de telegestión OLED es una herramienta de gestión, control y supervisión de una instalación de alumbrado público. Este sistema permite la regulación de intensidad destinada a adaptar los niveles con precisión en función de las necesidades. Además, los diferentes niveles se pueden programar en función de las franjas horarias y de la actividad. El uso de detectores de movimiento para encender y apagar la luminaria es otra forma de controlar mejor el consumo energético. Gracias a nuestra especialización y experiencia, hemos sido capaces de desarrollar diferentes conceptos innovadores que harán de la tecnología LED la nueva herramienta para lograr nuestro objetivo, el objetivo de ofrecerles soluciones responsables para el alumbrado del futuro. Bueno, seguimos en la presentación. Vamos a mostrar ahora la construcción de un LED y cuáles son un poco las partes que lo componen. En esta parte, bueno, encontramos el chip, el LED. Está montado sobre una silicona. Tengo una capa térmica. Los cables que le entregan, ¿cierto?, la alimentación, la corriente. Lo que es el packaging exterior. Los cátodos y un lente, en primera instancia, lente primario, que lo que hace es prácticamente poder distribuir la luz en un ángulo de 120 grados a la redonda. Este es básicamente también otro tipo de LED donde van a poder encontrar prácticamente los mismos elementos. Aparece, cierto, la capa de fósforo amarillo, que es la que nos permite también obtener, como decía el video, el LED blanco. En esta diapositiva ustedes pueden ver los distintos colores que hay cuando hablamos de LED de color y cuál es la longitud de onda en la cual ellos se encuentran y dónde se concentra esa energía y cuánto es lo que se transforma prácticamente en luz. Dependiendo del tipo de LED, claramente las longitudes de onda varían. Y dependiendo de la marca, esto también va a variar, puede correrse un poco hacia cualquiera de los dos lados. No todos los LED de todos los fabricantes son exactamente iguales o tienen la misma longitud de onda. Como explicaba el video, existen básicamente tres formas de poder hacer luz blanca. La primera es la combinación de los colores rojo, azul y verde, lo que se llama RGB. Es una mezcla aditiva en la cual, al poder mezclar estos tres colores, yo obtengo un blanco. La segunda forma es un LED azul, como el que aparece en este esquema, con esa longitud de onda, colocarle una capa de fósforo amarillo y esa capa de fósforo amarillo hace que esa curvatura baje en el caso de los azules y empieza a derivar hacia los lados de los verdes, amarillos y rojos. ¿De qué depende
ese espesor es del tipo de temperatura de color que quiero obtener del LED. Si quiero un blanco, por ejemplo, frío, esa capa de fósforo va a ser mucho más delgada. Si quiero un blanco neutro, aumentaré un poco esa capa de fósforo. Y si quiero blanco cálido, tendré una capa de fósforo mucho más gruesa. Cada vez que yo engrueso esta capa de fósforo, lo que hago es también perder eficacia, porque estoy colocando un filtro a toda la luz que está emitiendo ese LED azul. Tengan en consideración lo siguiente también: en la medida que yo tengo como LED un blanco frío, su costo de fabricación es menor, porque ocupo menos fósforo. En el caso de la emisión de luz blanca, como explicamos anteriormente, acá está el ejemplo en el cual puedo ver la fuente de luz LED azul. Veo una capa de fósforo amarillo y que por simple superposición yo obtengo, en este caso, blanco cálido. Respecto a las aplicaciones de luz dinámica, acá yo puedo ver el diagrama de cromaticidad de la CIE, donde veo básicamente todo el espectro visible al ojo, y que dependiendo del tipo de LED que ocupe, en verde, en azul y en rojo, yo puedo prácticamente obtener todos los colores que se encuentran inscritos dentro de este triángulo. Esto es la mezcla de colores. Lo que hago es variar: si doy más rojo, menos azul, más verde, obtengo distintos colores, los mezclo en porcentaje. Y esto es básicamente para hacer aplicaciones con luz dinámica, en las cuales los colores varían en una determinada aplicación u objeto, tal como podemos ver en estas imágenes. Binning es algo que solo es aplicable a los LED blanco y es una clasificación posterior al proceso de fabricación del LED, y se hace de acuerdo a estos 3 puntos que destaco acá: color o temperatura de color, flujo y corriente de alimentación del LED. Entonces, sobre eso nosotros podemos mencionar que la elección de un buen binning es crucial para poder asegurar la calidad de la luz en una luminaria LED. Acá pueden ver la tabla de binning, donde se encuentran las coordenadas cromáticas, en las cuales se pueden, tanto en Y como en X, donde se puede determinar dónde va posicionado un LED. Y puedo ver que tengo distintos tipos de temperatura: blancos fríos partiendo de los 5000 hasta los 10.000 Kelvin, blanco neutro entre 5500, 5000 y 4000, 3700, 3800, y blanco cálido desde los 3700 hacia abajo, llegando hasta los 2500. Si se dan cuenta, acá hay muchos cuadrantes, y lo que hago es yo clasificar mi LED que ya está producido en alguno de estos cuadrantes. De acuerdo a McAdam, si yo tengo una diferencia de 4 pasos, prácticamente no hay mucha diferencia en términos visual, de poder ver que hay un LED distinto al otro. Sin embargo, cuando yo tengo una diferencia mayor, de acuerdo a los 7 pasos de McAdam, yo voy a notar esa diferencia al ver la luminaria LED, que puede tener distintos colores o temperatura de color cada uno de los LED. Hay gente que es más sensible a esto, hay gente que depende también claramente de la fisiología de cada uno, pero que normalmente las personas que trabajan con colores, como arquitectos, diseñadores, lighting designer, tienen una sensibilidad mayor a la diferencia de temperatura de color de las distintas fuentes de luz. En eficacia de los LED podemos ver que ha ido en incremento y que la eficacia va a depender del tipo de LED. Acá estamos mostrando básicamente dos, un CRI, un XPG y un CRI XM/L, donde puedo ver las distintas eficacias y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Esto es para una corriente de 350 mA y su evolución a lo largo del tiempo. Sin embargo, acá podemos ver
las distintas eficacias de las fuentes de luz. Al día de hoy tenemos básicamente un LED con un poco más de 170 lúmenes por watt, pero podemos ver que las distintas fuentes, como el incandescente, el tungsteno halogenado, el mercurio de alta presión, fluorescente, lo que son los mercurios halogenados o haluros metálicos, sodio de alta presión, se encuentran por debajo del LED. La única fuente que presenta una mayor eficacia al día de hoy es el sodio de baja presión, que prácticamente está en 200 lúmenes por watt. Entiéndase que la eficacia de la fuente de luz es de la fuente de luz, no de la luminaria, y se mide en lúmenes partido por watt, es decir, cuánta cantidad de luz emiten dividido por la potencia consumida. Los LED de colores, cuando tenemos, por ejemplo, en luminarias de descarga, queremos hacer iluminación de color, yo estoy obligado a colocar a mi fuente de luz un filtro. Por ejemplo, si coloco un filtro azul en una luminaria de descarga, lo más probable es que solamente deje pasar este porcentaje de luz ligado al filtro azul y por consiguiente pierda mucha eficacia. En cambio, los LED de colores son colores saturados, es decir, obtengo toda la eficacia que, si bien al inicio es menor que una lámpara de sodio, cuando le coloco el filtro, el de LED supera por mucho, y lo vamos a ver. Por ejemplo, una luminaria de descarga con un filtro con una eficacia aproximada de 90 lúmenes por watt, el solo hecho de colocar ese filtro me significa bajar la eficacia solo en un 10%. Por lo tanto, es decir, estoy emitiendo muy poca luz y estoy consumiendo mucha energía. En cambio, un LED azul, yo no tengo necesidad de filtro y puedo ver que la eficacia es bastante mayor a lo que es una descarga con filtro. Esto es lo que yo veo en descarga al aplicar un filtro, no un color puro. En LED veo el color puro, lo mismo en verde, lo mismo en rojo. Y claramente cada uno de ellos con distintas eficacias. En este cuadro les muestro, por ejemplo, cuánto porcentaje de la energía eléctrica es transformado en luz y cuánto en calor. Esto va a depender de la marca de los LED y también claramente del color. Por ejemplo, blanco frío, yo tengo un flujo luminoso de 130 lúmenes y el 39% de esta energía se transforma en luz y el 61% en calor. Para el blanco cálido, 30-70, para un azul, un Royal azul, 55-45, verde, veo que es un 16, pero tengo un flujo que es mayor, por ejemplo al Royal Blue, y en rojo también. Cuando hablamos de eficacia de la fuente de luz, es distinto hablar de la eficacia del sistema LED. Para poder hablar de una eficacia del sistema LED, yo tengo que tener en consideración también la eficacia del chip, la eficiencia del driver, la eficiencia de su óptica y la eficiencia térmica, en términos de que a mayor temperatura de funcionamiento del LED empiezo a bajar mi rendimiento lumínico y por consiguiente mi eficacia. Por ejemplo, yo puedo considerar que un driver puesto a full carga debería tener una eficiencia aproximadamente entre el 85 y 92%. Yo puedo eventualmente tener problemas en el driver, y esto lo puedo ver porque al ver el siguiente video van a poder notar de que es una luminaria que está con un parpadeo que es producto de una falla en el driver. Una luminaria de ese tipo hace bajar la eficacia de forma muy grande. Podemos verlo también acá, en el cual, producto a lo mejor de la temperatura, se ven que están fallando prácticamente todos esos equipos, producto de la temperatura que genera el LED tan concentrado, como el caso de los COP, tengo problemas térmicos o debo tener una mejor disipación térmica que si tuviera una luminaria con LED separado. También la eficacia del sistema se ve afectada por la eficiencia en lo que es la óptica. Siempre va a haber pérdidas por reflexión en una luminaria, ya sea de descarga o LED. Para el caso de los LED voy a tener pérdidas producto de los lentes, pero también si yo le agrego un vidrio protector voy a tener aproximadamente un 8% de pérdidas debido a la reflexión que se genera en ese vidrio. Sin embargo,
ese vidrio a mí me va a permitir asegurar la vida útil de todo el bloque óptico y evitar el mantenimiento o la limpieza de cada uno de los lentes cuando se le pegue lo que es la contaminación de los vehículos o la polución de la ciudad. Respecto a la eficiencia térmica, bueno, claramente en la medida que aumente esa temperatura de unión del LED, yo voy a tener una menor eficiencia en la parte térmica de la luminaria, tal como lo veías en el video LED. Por ejemplo, a una temperatura de unión de 25 grados yo voy a tener prácticamente el 100%, pero si empiezo a cambiar esa temperatura o empieza a aumentar esa temperatura, mi porcentaje de flujo comienza a disminuir. Al final, cuando yo multiplico o considero todos estos factores, que es la eficacia del LED, la eficiencia del driver, la eficiencia de la óptica y la eficiencia térmica, voy a tener básicamente una eficacia completa del sistema de eficacia de la luminaria, que en este caso sería equivalente a 117 lúmenes por watt. Respecto a la vida útil de un LED se da de acuerdo a qué cantidad de horas va a alcanzar funcionando, pero no solamente que yo diga, mira, va a alcanzar 50.000, 100.000 o un poco más de 100.000 horas, sino también lo importante y relevante para poder clasificar la vida útil de acuerdo a una normativa que es la LM80, es determinar qué porcentaje de flujo va a tener a esa cantidad de horas. Es decir, de acuerdo a la curva que ustedes ven acá, puedo ver que yo parto básicamente con el 100% de flujo, pero podría llegar a las 100.000 horas solamente con el 70% del flujo, que es lo que veo acá. Es decir, yo debiera siempre especificar la vida útil de una luminaria LED de acuerdo, por ejemplo, un L70 a una cierta cantidad de horas, o un L80 a 80.000, 100.000, etc. Por ejemplo, en este caso, para este ejemplo, yo estaría alcanzando un L90, es decir, 90% del flujo a 42.000 horas. Al día de hoy esto se ha superado de manera importante. Aquí hay más ejemplos dentro de la curva. Todo esto se basa en test que se hacen en el laboratorio considerando por lo menos 6.000 horas con distintas temperaturas, en este caso de la carcasa o del disipador, y con distintas corrientes. Todos estos datos que yo testeo de acuerdo a LM80 los puedo pasar a una planilla que es la TM21, donde puedo lograr la extrapolación de esta información y determinar cuál sería la vida útil a un cierto porcentaje de flujo. Pero también tengo que considerar que pueden existir algunos puntos de deterioro, por ejemplo de los LED, y que son básicamente estos 5. Uno, que se puede deteriorar la silicona de encapsulamiento del LED, puedo deteriorar el reflector interior, el propio chip se puede deteriorar, la capa de fósforo en la cual estoy recubriendo el LED, o por último el lente, ya sea el primario o el óptico. Todo eso va a afectar el rendimiento del LED. Cuando nosotros consideramos todo esto en curvas, no solamente voy a considerar el deterioro de la silicona o el del chip, sino voy a considerar todos los factores para poder determinar a lo largo del tiempo que va a durar esta luminaria qué porcentaje del flujo va a llegar. De acuerdo a estos tests, yo puedo ver y extrapolar la información y ocupar un cierto factor para definir, por ejemplo, en este caso, un L70 mayor a 60.000 horas. Cuando yo estoy trabajando con este porcentaje, si se fijan, 90.000 horas, ahí me dice extrapolación riesgosa. Pero, por ejemplo, y esto lo quería comentar, este es un cuadro que yo partí utilizando el año 2012. En el 2012, decir que una luminaria iba a alcanzar 93.000 horas con un L70 era riesgoso, de acuerdo a los datos que se tenían. Al día de hoy, no hay ningún problema en decir que una luminaria, dependiendo de su corriente de funcionamiento, puede alcanzar un L90 a 100.000 horas. Es decir, solo una pérdida del 10% del flujo a lo largo de 100.000 horas. ¿Cuántas son 100.000 horas? Se preguntan. Si yo lo divido por 12 horas diarias, más o menos, que es lo que funciona en luminaria de alumbrado público, significa más de 20 años funcionando.
con solo una pérdida del 10% de flujo, lo que es bastante respecto a las luminarias de descarga. Bueno, eso sería todo en este módulo. Espero que les haya gustado y estén atentos a los siguientes módulos que van a venir. Muchas gracias y hasta luego.